Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión del aula Francisco Morán de la Asociación Meteorológica Española. El título de la ponencia de hoy es Meteorología e incendios forestales. El ponente es Marcelino Núñez Corchero, que es meteorólogo de AMET y está en la delegación territorial en Extremadura ya desde hace bastantes años, al que por supuesto agradecemos que haya tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Voy a glosar brevemente su currículum, su trayectoria. Marcelino es licenciado en física por la Universidad de Extremadura y además tiene una diplomatura en estudios avanzados por esta misma universidad y un máster universitario en protección integral del medio ambiente por la Universidad Carlos III de Madrid. Él ha recorrido los tres cuerpos de meteorología, el cuerpo de observadores ingresó en el año 87, eh, y el cuerpo de diplomados en el año 89 y es meteorólogo del Estado desde el año 91. En la actualidad y desde mayo de 2012 es el delegado territorial de AMET en Extremadura, como indiqué antes. Ha sido además profesor asociado del Departamento de Física de la Universidad de Extremadura, impartiendo la asignatura de métodos numéricos del año 2011 al 20. Ha participado en numerosas publicaciones y conferencias científicas, así como en grupos de trabajo internacionales. Dentro de su labor profesional podemos destacar, entre otros aspectos, su intensa dedicación al campo de la lucha contra incendios forestales, de lo que va a hablar esta tarde. Participación actual como asesor técnico en el proyecto europeo de asesoría Aristotle ENHSP, All Risk Integrated System Towards Transboundary Holistic Early Warning, Enhanced European Natural Hazards Scientific Partnership. Es un título largo. Coordinador en AMET de las tareas de desarrollo de productos y servicios orientados a la lucha contra incendios forestales. Es representante de AMET en el Comité Técnico de Lucha contra Incendios Forestales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Es coordinador del grupo de trabajo que desarrolla un nuevo índice de incendios para AMET y es también portavoz nacional de AMET con relación con los incendios forestales desde el año 2018. Así que, como vemos, tiene experiencia y el bagaje en este tema todo el que se puede desear. Así que, sin más, antes de dar la entrada, como siempre, avisamos que estas sesiones, charlas del Aula Morán, las grabamos, luego las colgamos en YouTube y lo decimos a efectos de los temas de protección de datos, para que cuando Marcelino termine, pues en el diálogo, si hay preguntas posteriores, que siempre animamos a nuestro público a que participe y haga aportaciones, pues que decidan la forma de presentación. Pueden hacer, por supuesto, con la cámara y con la voz, o pueden hacerlo solo con la voz, o pueden incluso plantear comentarios, preguntas o lo que estimen oportuno a través del chat. Todas esas opciones nos permite esta aplicación de Teams. Y por mi parte, creo que nada más. Y Marcelino, cuando quieras. Muy bien, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias a José Antonio, muchas gracias a Amadeo por invitarme a dar esta charla, un tema que me apasiona y bueno, que creo que habéis elegido muy bien el tema. El conferenciante ya no sé tanto, pero sí el tema. El tema sí es muy de moda, ¿no? Muy de actualidad, digamos. Bueno, pues primero quería contar un poco sobre el planteamiento que quiero hacer, porque claro, este es un tema muy complejo, con muchísimas aristas, con muchos puntos de vista. Creo que actualmente no tiene solución. Y entonces, bueno, pues yo simplemente daré una visión general, a veces personal del tema y sobre todo pues contaré cuál es el papel de AEMET en esta cuestión, ¿no? Cómo apoyamos a la lucha contra incendios, ¿no? He dividido el contenido en 4 bloques. El primer bloque corto para plantear cuál es el problema de los incendios. Eh, Otro bloque para contar cómo ha sido este verano, uno de los, bueno, para mí, en mi opinión, el más difícil que hemos tenido, en la campaña más difícil en los últimos años. Qué posibles soluciones puede haber y luego un bloque un poco más largo
casi la mitad de la charla sobre qué hace AEMET en este tema, ¿no? En este aspecto. ¿Por qué la meteorología tiene un papel preponderante en los incendios forestales? Pues básicamente porque de los tres aspectos que influyen aquí, que son la topografía, el combustible y la meteorología, pues es el más variable, ¿no? La topografía prácticamente no varía, el combustible varía pues trimestral o anualmente y el tiempo atmosférico varía en horas, ¿no? En horas, minutos, en fin, lo que queramos considerar, ¿no? Es el más variable y tiene una influencia muy importante, ¿no? Esta variación, pues, tanto es espacial como temporal, ¿no? ¿Y por qué se da esta variación así rápidamente? Pues bueno, porque puede cambiar la masa de aire. Ojalá que cuando hay un incendio entre una masa húmeda y entonces los problemas se empiezan a solucionar. También influye muchísimo el ciclo diario, en el cual pues, la humedad en teoría se tiene que recuperar, si no estamos en un proceso, en una masa muy seca. También influyen los efectos locales en la meteorología y el propio incendio también modifica esas condiciones, ¿no? Hace que se produzcan ciertas condiciones un tanto especiales, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues la meteorología casi que es lo más importante de todo lo demás, ¿no? Mm, en principio el problema parece muy simple, pero pues nada, este niño travieso que enciende una cerilla y quema un papel, ¿no? Sí, las soluciones intentan, bueno, pues, controlar a las personas, que no vayan a ciertas zonas, que no se hagan barbacoas, que no tal, controlar la cerilla, pues que impedir ciertas actividades eh, que provoquen riesgo, pues cosechadoras, etcétera. Y parece que algunas soluciones sencillas pero engañosas van por aquí, ¿no? Sin embargo, nada podemos hacer contra el papel, que en este caso es el combustible, que es la madera, que son nuestros bosques, ¿no? Al menos a muy corto plazo. Eh, ya veremos que esto no es así. La superficie forestal en España, curiosamente, lo que, bueno, pues los muy alejados del tema pueden pensar que cada año se queman miles y miles de hectáreas. A pesar de todo eso, la superficie forestal en España está aumentando, ¿no? Y tenemos una gran superficie forestal. El 56% del territorio nacional, más de la mitad de nuestra superficie de lo que es España, pues es superficie forestal. Aquí podemos distinguir entre superficie arbolada, no arbolada, cultivos, etcétera. Juntando todas estas clasificaciones que hacen los ingenieros forestales, pues en España sale un 56% del territorio, casi a la cabeza en Europa, ¿no? Finlandia y Suecia tienen un porcentaje un poco superiores, pero somos de los países en Europa que más superficie forestal tienen, ¿no? Si consideramos solo la superficie arbolada, es decir, lo que son los bosques, tenemos un 39% del territorio nacional con bosques. Por lo tanto, somos un país que tiene que preocuparse de este tema, ¿no? Por otro lado, lo que decía, ¿no? Pues que los informes que hace el Ministerio para la Transición Ecológica, el MITER o con MITECO, como lo llamamos nosotros, pues todos los informes dicen que la superficie está aumentando. Del 90 al 2007 en un 7,6 aproximadamente. Bueno, los números pueden ser discutibles, pero la tendencia no, ¿no? Casi todos los informes o estudios que se hacen hablan de que la, la superficie forestal está aumentando, con lo cual, una de estas tres cosas que ponía al principio, la persona en la cerilla o el papel está aumentando cada vez más, ¿no? Siempre con fuentes del ministerio, fuentes oficiales, dice que dicen estos informes que se extrae pues unos 15-20 millones de metros cúbicos de madera, ¿no? Lo que llaman cortas, ¿no? Se extrae anualmente. Sin embargo, el crecimiento anual son de 35 a 45 millones de metros cúbicos. Es decir, solo aprovechamos o solo sacamos del bosque pues entre un 30 y un 50%, ¿no? Por lo tanto, cada vez crece más el combustible, ¿no? Solo en Castilla y León, pues ha pasado desde el 92 al 24. Castilla y León es la comunidad que tiene mayor hectáreas forestales, pues de 4,5 a 5 millones de hectáreas, ¿no? Entonces, pues no es que por un lado podríamos decir, bueno, estamos tranquilos, tenemos bosque de sobra, pero sí, en ese sentido estamos tranquilos, pero el problema cada vez es más acuciante porque cada vez acumulamos más combustible en nuestros bosques y como ahora veremos, bueno, pues si vemos las causas, también fuentes del MITER, hay muchas fuentes, ¿no? El ministerio tiene una
gran estadística disponible de cualquier, del público en general, ¿no? Estadística general de incendios forestales, y aunque la tiene un poquitín atrasada porque es una base de datos que está muy constatada, se hace a través de los informes oficiales de las comunidades autónomas, que son los organismos competentes, pero ellos la revisan, la certifican y tal, pues lleva unos 3 años de retraso, pero es muy potente esta estadística general, lleva muchísimos años, muchas décadas. Y en las causas pues, dice que un 48% es desconocido, es decir, no son capaces de atribuir el incendio, el origen del incendio a ninguna causa. El resto, el 52%, pues un 35% del total son accidentes o negligencias, es decir, quemas agrícolas mal controladas, chispas de maquinaria, colillas que se echan al campo, colisiones con líneas eléctricas de aves con líneas eléctricas, quiero decir aquí. Un 8% son causa natural, es decir, son descargas eléctricas, como esta foto que pongo aquí. Un 8% son intencionados, bien pirómanos, bien gente sensata, pero que tiene conflicto de intereses con los dueños de la finca o lo que sea. Y un 2% reproducciones de incendios que se entendían apagados, pero al final vuelven a surgir meses después, pues es un 2%, ¿no? Eh, Pongo en rojo este 8% de causa natural porque ya vemos que no importa el origen de la ignición, el combustible al final, aunque fuéramos perfectos, tuviéramos una prevención y una extinción perfecta, el combustible arderá. La solución no es no apagar, porque el fuego digamos, a veces es necesario, ¿no? Eh, Aunque elimináramos a las personas, aunque elimináramos el origen de la ignición, solo el crecimiento del papel, el crecimiento del combustible, quiero decir en este ejemplo simplón que ponía, pues en un clima mediterráneo en que los veranos son muy secos y que hay descargas eléctricas, los bosques arderán, sí o sí, ¿no? Esto es un poco lo que se conoce como la paradoja de la extinción, que dice que si apagáramos instantáneamente en el minuto cero cualquier incendio, la masa forestal crecería tanto que el primero que se nos escapara sería inapagable, ¿no? Un poco lo que pasó con el incendio de Yellowstone en 1988, ¿no? Hay mucho escrito sobre este incendio, lo aconsejo porque es muy divertido. Primero lo dejaron correr, luego empezó en junio, luego dijeron esto se nos va de las manos y lo intentaron apagar, no podían y hasta octubre que empezó a nevar no fueron capaces de controlarlo, ¿no? Por tanto, quiero poner con esta descripción pues que el problema es bastante complejo, es muy complejo. Y además, en los últimos años el problema se está complicando y mucho con el cambio climático, ¿no? Está, por un lado, como todos sabemos, las condiciones ideales para los incendios se están acrecentando, cada vez los veranos son más favorecedores, con temperaturas más altas, con olas de calor más largas, con periodos de sequía más intensos. Por lo tanto, es muy influyente en los incendios forestales. Y la parte negativa es que el cambio climático se retroalimenta con los incendios forestales, ¿no? Hay muchas atribuciones, como digo, de esta intensidad de los incendios atribuidas al cambio climático y algunas citas que no he puesto aquí, pues hay gente que dice que parte del descontrol que se está haciendo con las emisiones, a pesar de que muchos países, o al menos los países occidentales de Europa, están reduciendo las emisiones y estas no se frenan, siguen al mismo ritmo o algunas fuentes dicen que a mayor ritmo, aparte creen que es debido a la gran cantidad de CO2 que se emite en los incendios forestales, ¿no? Entonces, como veis, el problema es muy complicado y cada vez se complica más. ¿Qué ha pasado este verano en España, ¿no? Con los incendios forestales? Pues hemos tenido una campaña terrible, como digo, la peor, que se recuerda. Bueno, pues todo empezó con una primavera muy húmeda, muy húmeda. Fijaros esta mapa que he sacado del área de la CAO, de AEMET, ¿no? En los que hay grandes zonas con el 200, 175, 200 y 300% de lluvia, en lo que va respecto a la media, ¿no? Y este crecimiento, pero vamos, las zonas que tienen manchas más verdes son un crecimiento solo del 150 y del 125%. O sea, hemos tenido una primavera mm, muy húmeda en casi toda la península y en Canarias, Baleares también, ¿no? Esto pues, provocó un crecimiento extraordinario de la vegetación en primavera. Y luego llegó el verano, un verano pues que tiene algunas cifras, en fin, se puede mirar por muchos aspectos y todos son igualmente significativos, ¿no?
el más cálido de la serie histórica, esto ya dice bastante, con una temperatura media de 2,1 en el periodo de referencia 91-90. Aquí veis la gráfica. Todos los últimos años son prácticamente, bueno, no todos, pero muchísimos son rojos, ¿no? Y como veis, pues superó un poco a la campaña al verano del 22, que fue el más cálido hasta entonces. Pero además ha sido el segundo verano con más días de calor, 33 días, ¿no? El primero fue el 2022, ¿no? Y si veis estas barras, 25, 22 y esta 2003, pues son campañas que los ingenieros forestales, los bomberos forestales tienen en su memoria como malísimas campañas de incendios, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues esto es lo que ha pasado. Hemos tenido el verano más cálido, pues la campaña es la peor. No es que sea directamente proporcional, pero suele pasar, ¿no? Hemos tenido un junio extremadamente cálido, el mayor de las series. Para nosotros extremadamente cálido significa nunca un junio registrado como el del 25, un julio que fue cálido y agosto otra vez el mayor de la serie, ¿no? El más cálido de la serie. La anomalía térmica pues muy elevada en toda la península, con puntos muy llamativos, ¿no? Con anomalías muy elevadas. Las olas de calor, para mi humilde opinión, esto ha sido el determinante, ¿no? El determinante. Eh, una ola de calor que fue del 18 de junio, perdón, al 4 de julio, 17 días seguidos, la tercera más larga, la tercera más extensa en cuanto a extensión espacial. Mm, y luego, cuando el combustible no se había recuperado de esta ola de calor, pues del 3 al 18 tuvimos 16 días más continuados. La segunda más intensa, es decir, las temperaturas que se alcanzaron fueron la segunda en intensidad. También fue la segunda más extensa incluso en provincia que la de junio, y fue la cuarta más larga, ¿no? En total, 33 días de 92 que duró un verano bajo ola de calor. Esto no hay bosque que lo resista. Eh, fue terrible. En esta ola de calor, las especies, sobre todo en el tercio norte, ya estaban muy, muy, muy secas y los incendios eran pues prácticamente inapagables, ¿no? El material estaba muy, muy seco. No había aporte de humedad por las noches, en fin, un verano bastante duro. A todo lo pasado, que es muy fácil, pues podemos reconocer incluso en nuestros mapas las condiciones meteorológicas que generan el peligro extremo de incendios, y vemos que, bueno, la anomalía térmica los puntos de mayor anomalía están repartidos homogéneamente, perdón, uniformemente por toda la península. No podíamos distinguir aquí por qué los incendios se declararon en esta zona, pero si miramos el mapa de la derecha, o del centro, mejor dicho, las zonas extremadamente secas coinciden con donde estuvieron los incendios, ¿no? Orense y Zamora y León, perdón, Orense y León y el norte de Extremadura. Claro, doctor, lo pasa es fácil, pero este carácter de la precipitación y unido al carácter de la temperatura nos dijeron que nos explican por qué la mitad oriental de la península este verano se ha liberado un poco de los grandes incendios y la otra mitad no, ¿no? Aquí tenéis un mapa de los incendios que se han registrado este verano, ¿no? Todos en el cuadrante noroccidental, ¿no? De la península. En fin, hay miles de comparación, pero esta comparación que han hecho mis compañeros de la CAO, ¿no? Pues sacaron unos mapas con número de días de peligro muy alto o extremo en los meses de junio, julio, agosto y septiembre para los últimos 6 años. Y aquí veis, como en estas columnas, que estos son los valores de peligro muy alto o extremo, las dos categorías máximas del índice, en esta fila, y veis que las columnas del 22 y del 25 pues son sustancialmente distintas a los demás, que no son años fáciles, ¿no? 24 puede ser, pero 23 tampoco fue un año fácil, 21 pues intermedio. Y los días de peligro extremo, el percentil, datos por encima del percentil 95, pues los años 22 y 25 vuelven a remarcar, ¿no? Y en las zonas en las que digamos que nuestro índice ha recogido esta gran anomalía y ha marcado las zonas de incendio bien claramente, ¿no? Podemos ver otra forma de mirar, la última, ya me voy de este apartado. El número de boletines especiales que hemos emitido. En el 2023 emitimos 104, en el 2024 solo 32, y en este año, del 1 de enero al 28 de septiembre, que es esta estadística, 442. Aquí veis un poco la evolución, es brutal.
Y sobre todo, si lo miramos semana a semana, que son estas gráficas que aparecen aquí, aquí tenemos las tres terribles semanas, sobre todo la semana del 18 al 24. En esta semana, 7 días, 150 boletines, más de 20 boletines al día. Que si nos fijamos que están por la mañana, que es cuando se emiten, no sé cómo tenían tiempo nuestros compañeros de los grupos de predicción para emitir estos boletines porque era prácticamente continuo, ¿no? La simultaneidad de incendios fue terrible. Fue una de las cosas peores que hemos tenido este verano, ¿no? Un 76% del total de los que se han emitido siempre, ¿no? Bueno, pues ¿cuáles son las posibles soluciones? En fin, esta parte aquí no es mía, casi toda está fusilada de lo que dicen pues mucha gente con la que hablo, con la que conozco, con la que interaccionamos desde AEMET, ¿no? Pues dicen que un poco lo que está contando, que si el combustible no se extrae, los ingenieros hablan de la energía radiativa del incendio, cómo de intensa es la energía que se desprende por el frente de llama, y cuando superan un umbral ya no, ellos saben que ni sus trajes les protegen, ni la capacidad de extinción puede superar esa emisión, ¿no? Entonces tienen prácticamente que abandonarlo. Hablando un poco en plata, si la densidad es como de esta foto, es que ni entran siquiera. No pueden. Esto no hay ni medios aéreos ni medios terrestres que puedan con extinción. Solo hay que pues, dejarlo correr hasta que puedan apagarlo, porque otra cosa es la velocidad de propagación, que los datos que proporcionan estos ingenieros forestales que estudian después los incendios dicen que se está intensificando. Claro, el combustible no se extrae, el combustible se densifica, cada vez es mayor la densidad, pues la velocidad de propagación es más alta, ¿no? Parece sencillo. Esta semana tuvimos el placer de mi compañero Ramiro Romero y yo a asistir a una charla con este señor, con Francisco, que no es que sea una referencia especial, pero en fin, es la última que hemos tenido y me pareció muy interesante lo que contó, muy educativo, lo resumí aquí, ¿no? Habla de la densificación, es el jefe de servicios de gestión forestal de la Junta de Castilla y León. Habló de la densificación y la extensión de los territorios arbolados. Los incendios forestales ya no se paran en los caminos ni en las carreteras como antes, ni en las autovías, saltan las autopistas, saltan todas las barreras naturales, entre comillas, que le podamos poner. Habló del declive de la ganadería, que fomenta que esta masa forestal pues, aumente más, ya no hay mosaicos agrícolas tampoco. También estuvimos comentando pues, que las olas de calor que antes de promedio 3, 4, 5 días hasta hace bien poco, y no pasaban del sistema central. Bueno, aquí no estoy muy de acuerdo, pero en fin, la duración sí. 3, 4, 5 días de ola de calor es lo habitual, ¿no? El año pasado tuvimos 5 olas de calor en España, pero ninguna superó los 3, 4 días. Entonces, eso no tiene tanta señal para el incendio forestal como la que hemos tenido de que 15 días y que abarcan desde el Cantábrico hasta Gibraltar, ¿no? Aquí sí que le podemos hacer caso en este apunte que hizo, que la política forestal actual dice que es fruto de un estado de la masa forestal en periodo de los años 80. Pero hoy en día, como hemos visto, no es así. Entonces, toda esta sobreprotección que tiene la legislación forestal sobre la masa forestal debería ser ahora todo lo contrario. O sea, hay que sacarla, hay que explotarla, porque si no, cada vez los incendios serán peores. También habla del desconocimiento de la población. Por ejemplo, hay una medida en vigor que dice que en el entorno de los pueblos se puede desbrozar o hacer cualquier acción que proteja a la población. Y esto no se conoce. Y lo más interesante, pues, que aquí le doy mucha razón, como no haya detrás una economía que se lucre y que sostenga esta actividad de desbroce o de protección del monte, pues el monte se abandonará y otra vez volveremos a tener el mismo problema, ¿no? Eh, Necesitamos un cambio transversal en las políticas de acción forestal, os dijo este señor hace poco, ¿no? Un problema muy complejo, como digo, la solución es la prevención y la extinción, pero el problema se complica porque prácticamente hoy en día los incendios forestales, a lo que se queme una masa forestal muy excepcional, eh, muy valiosa como especie, prácticamente los incendios forestales han pasado a ser un problema de protección civil. Lo primero que se mira es la protección civil, tanto de la población civil como de los intervinientes en el incendio, ¿no? El miedo que se produce en estos incendios, el miedo que se tiene es que estos incendios alcancen la interfaz urbano-forestal, que es donde se producen estas afecciones a las casas y a la población, ¿no? Eh,
¿Cómo se soluciona? Algunas soluciones que dicen por ahí, bueno, pues con más carga ganadera, con mano de obra que trabaje, con migración, con repoblación rural. Mm, pero todas estas soluciones tienen un pero, una parte que no funciona. La población rural, vale, puede volver allí si tú le das servicio y le das wifi y le das conexión, pero ¿están dispuestos a trabajar en la industria forestal? Pues ese es el problema, porque si viven en el pueblo pero no sacan la madera, digamos, sacan, hablando simplistamente, ¿no? Pues no tendremos, no tendremos solución, ¿no? Bruselas, me refiero a la Comunidad Europea, pues llama a invertir más y mejor en prevención o en innovación contra los incendios forestales, porque si me gusta poner este ejemplo que a mí me impactó muchísimo. El Cal Fire es el departamento de bomberos forestales de California, es el más potente del mundo, con muchísima diferencia en medios, me refiero, y se les quemó Sunset Boulevard. No fueron capaces de apagarlo, ¿no? Vinieron esos famosos vientos de Santa Mónica, un vientos terrales, y lo único que pudieron hacer es sacarla a la población. Y se les quemaron, pues casas muy valiosas, nada, no pudieron hacer nada. Por lo tanto, este ejemplo sirve para poner que cuando un incendio se da en unas condiciones muy favorables, no hay sistema de extinción que pueda con él. Hay que apostar más por la prevención, también por la extinción, lógicamente, pero más por la prevención, ¿no? Y esta prevención, pero también la extinción, pasa por las infraestructuras en el monte, ¿no? Aquí pongo una foto por sacar pecho por mi tierra, una foto de un macizo en Extremadura que tiene unos caminos y unos cortafuegos pues muy transitables para, en caso de incendios de estas masas, pues no que estos hagan de cortafuegos, que un poco sí, pero sobre todo que pueda ir la maquinaria, puedan ir los bulldozers, puedan ir los camiones, las cisternas e intentar apagar el fuego. Si estos caminos no existieran en este monte y se quemara por alguna de sus dos laderas, la solución es irse de ahí, porque no pueden entrar en un macizo con esta densidad y luchar con él, ¿no? Entonces, la prevención significa conservar, sí, pero no al 100%, porque la prevención también es seguridad ciudadana y necesitamos esa infraestructura en los montes, ¿no? Siendo este un tema que se aleja de mi cuestión, ¿no? De mi poco conocimiento, pero en fin, lo que por osmosis voy aprendiendo de sus comentarios, ¿no? Y bueno, entro ahora en la parte para mí más interesante, ¿no? Que es la que hacemos en AEMET en apoyo a estos servicios de extinción y de prevención y de protección civil que trabajan luchando contra los incendios forestales. Bueno, pues en la parte de prevención, pues me imagino que todos conocéis que hacemos un índice de peligro de incendio para Canarias y para la península de Baleares y Canarias, aunque aquí solo he sacado esta foto. Está en nuestra página web, se saca diariamente y con proyección a 7 días se elabora con el Centro Europeo. Y bueno, pues esto nos va indicando día a día cuál es la zona más propensa al peligro de incendio, ¿no? Y esto se difunde a todos los ciudadanos a través de nuestra página web, pero también a los servicios como digo, de protección y extinción y de protección civil. También elaboramos unos boletines autonómicos de este índice de peligro, en los cuales para cada comunidad, en algunas comarcas que o bien nos las han definido ellos, los bomberos forestales, o bien las hemos definido nosotros, pues veis aquí las comarcas de Madrid, pues centro de esa, etcétera, etcétera. Establecemos el riesgo mínimo en esa comarca, el riesgo máximo y el riesgo medio. Y hacemos un poco de zoom al mapa, que veis ya que se empieza a pixelar, porque la resolución que tiene ahora pues son 5 kilómetros. De este peligro de incendio repartido en categorías, ¿no? Y haciendo un zoom más pequeño, pues llegamos hasta escala municipal. Al término, establecemos para cada municipio y para cada día, hasta el D+7, una predicción del índice de peligro de incendio. Establecimos en cada municipio el mínimo, el máximo y el medio para cada uno de los 8.000 municipios españoles y se difunden, ¿no? Luego, esto sería la parte de prevención. En la parte de extinción, es decir, ya se ha generado el incendio, pues haciendo caso a una demanda vieja o muy antigua de los servicios forestales que querían acceso rápido y directo a la información meteorológica y a la predicción, pues pusimos en el que aparece, bueno, pues la predicción de Harmony a las 24 y 48 horas, observación con estaciones automáticas, en fin, en la predicción, pues le ofrecemos
La predicción del modelo que vemos aquí ploteada, temperatura, viento y precipitación y humedad. La precipitación son estas manchitas azules que aparecen aquí, los sondeos meteorológicos, que para ellos son muy importantes porque la inestabilidad es un factor que... El viento y la inestabilidad son los factores que, bueno, sí, claro, la temperatura también y la lluvia, porque si hay lluvia no hay incendio, vale. No sabría cuál elegir, ¿no? Pero la inestabilidad es muy importante en cuanto a la seguridad, porque hace que se produzcan los famosos, el desplome de los famosos pirocúmulos o reventones secos o húmedos que provocan vientos erráticos y les provocan muchos daños, ¿no? Entonces aquí tienen a su disposición, esta es una herramienta no supervisada, entran con su usuario y su contraseña que les proporcionamos y son capaces de tener pues, la predicción a, a corto plazo, ¿no? Es actualizada cada 3 o 6 horas y también tienen pues, datos de observación, salidas del índice de peligro de incendio, etcétera, ¿no? La verdad es que este visor lo aprecian mucho, desde que se puso en marcha hace ya 3 años y están muy contentos con él. Empiezan a valorar eh, la disponibilidad de un modelo como el Harmony Arom, un modelo que ya tiene una resolución de 2,5 kilómetros, no alcanza lo que ellos que quieren por debajo del kilómetro, pero que empieza a ser muy, muy bueno a nivel casi mesoescalar, ¿no? Luego también tenemos esta misma información, pero georreferenciada, la tenemos aquí en un servidor de mapas, que esta es la dirección en la que se accede con usuario y contraseña, y para cada incendio declarado, que serían estos puntos verdes, pues se bajan estos mapas. Básicamente la misma información que hay aquí en el visor, mapas de temperatura, humedad, viento y precipitación, pero así los tengo aquí, pero centrados en el punto de incendio en un cuadrado de 25 por 25 kilómetros georreferenciados, ¿no? Y estos mapas no son muy bonitos, pero bueno, son mapas que te los puedes descargar y los puedes implementar en su sistema para ver un poco pues, cómo va el incendio, etcétera, ¿no? Representamos el viento medio, las rachas, la temperatura en este caso, y también le hacemos meteogramas del punto en cuestión, ¿no? Este verano una preocupación mía personal es que la máquina se cayera cuando hay muchos incendios simultáneos y estábamos siempre una preocupación casi constante que tenemos es, oye, vamos a desactivar el incendio que ya esté controlado o al menos estabilizado. Pues este verano hemos llegado a tener 52 incendios simultáneos declarados, 52 puntos en la península, casi todos estamos en la península. eh, de los cuales se descargaban estos mapas, ¿no? Y el sistema nos ha caído. Lo bueno, de las pocas cosas buenas que ha tenido esta campaña es que hemos puesto eh, un test bastante exigente a todas nuestras herramientas y bueno, parece que hemos sacado buenas notas. También, por último, otra de la tercera herramienta que tenemos a disposición, esta ya no es supervisada, esta es a demanda. Hacemos unos informes especiales semiautomáticos para los servicios de extinción, prevención y protección civil, ¿no? Pues estos informes son, como digo, semiautomáticos. La única parte no automática es la que veis aquí, en la que el predictor pone, pues, oye, ojo al viento, que va a pasar de 25 a 50 kilómetros por hora, la humedad no va a recuperarse por la noche, etcétera. Aquí está la opinión del predictor. Y el resto de las cosas, las cuestiones, pues la estación, datos de la estación automática más cercana, entornos sinópticos, mapas, etcétera, etcétera, pues salen casi en un minuto, ¿no? Para que esta herramienta lo que quiere es que el predictor se centre en su valor, el valor añadido real del predictor, ¿no? En qué opinión le merece la situación, si la ve que empeora o que mejora en las próximas 12, 24 horas, etcétera, ¿no? Y también tenemos unos nuevos productos que nos está dando el Meteosat nuevo de tercera generación con su instrumento el FCI, ¿no? Sobre todo estos dos canales que son, bueno, no son canales, son mezclas de canales que producen estos dos RGB, ¿no? El Fire Temperature o RGB incendios le hemos llamado nosotros, donde incluso por la noche veis cómo que bien se ven los focos, porque esto ya tiene una resolución de 1 kilómetro y la imagen se repite cada 10 minutos. Eh, pues aquí Miguel Ángel Martínez y Lidia Cudero han trabajado mucho para tener estos productos a disposición. Y de día el RGB diurno también, pues la señal de incendio se ve menos, pero la señal del humo se ve muy claramente también
y el viento en cuestión, etcétera. Son unas nuevas herramientas que tenemos prácticamente desde esta campaña, ¿no? Esto ha sido prácticamente novedoso. ¿Qué más cosas hacemos en extinción? Bueno, pues también una parte muy importante es la asesoría que AEMET da a través de los delegados territoriales y del jefe de departamento, en fin, y de servicios centrales en los CECOPI y en los CECOD, que son comités técnicos a nivel nacional el CECOD y a nivel de comunidad autónoma en los CECOPIs, en los que, bueno, se da asesoría, se participa sobre la situación en general, ¿no? Y sobre la evolución, sin entrar en mucho detalle técnico, que también lo que se habla es poco, oye, cuando empeora la situación, mejora, por qué, en qué aspecto, etcétera, etcétera. Y también nuestra participación es muy apreciada, la verdad. Participamos en los comités técnicos de apoyo a lucha, comité de lucha, es un comité técnico de lucha contra incendios forestales que organiza el MITECO, coordina el Ministerio de Transición Ecológica, participan todas las comunidades autónomas y AEMET participa desde hace unos años. Mi compañero Ramiro Romero y yo somos habituales en estos comités y la verdad es que también pues a veces nos dan collejas, la verdad, más o menos merecida o, en fin, no, por lo menos un foro en el que se discute y en el que con total libertad se habla de la información que les damos o la información que no les damos, ¿no? Y cada vez están más convencidos de que nuestra participación en los CLIF y la involucración de AEMET en en nuestro pequeño apoyo o gran apoyo a este problema, pues cada vez están más contentos con nuestra participación, ¿no? También, pues, participamos quincenalmente en verano. Hay unos encuentros virtuales para el control de la situación organizados por el Ministerio, para cómo va la situación. Se evalúa un poco con más pausa. No son los directores de edición los que participan aquí en estos encuentros, sino un poco pues, responsables técnicos de las comunidades autónomas, un poco de cómo va la distribución de medios, el apoyo que le damos los demás servicios, etcétera, ¿no? Y ampliando el Zoom, eh, también participamos en una asesoría comunitaria, Aristóteles, que ya en la que España y otros países europeos asesoran a la Dirección General de Protección Civil la parte de riesgo. El proyecto Aristóteles y estas siglas que José Antonio ha leído, que son muy largas, en el fondo es un sistema de asesoría para todos los riesgos. En el que nosotros participamos en el de incendios forestales, ¿no? Los riesgos son pues tiempos severos, inundaciones, volcanes, tsunamis, y, incluso terremotos. España participa con Francia, Portugal e Italia en esta asesoría sobre incendios forestales. Cada vez más demandada, cada vez piden personal in situ en Bruselas y cada vez más apreciado también. Nuestros técnicos pues tienen la verdad que un nivel técnico muy bueno, si no diría el mejor, y cada vez están más contentos con esta asesoría que damos y cada vez piden más cosas. Nos sufragan los gastos, pero tampoco nos sobra mucho personal en AEMET para cubrir todos los frentes, ¿no? Aquí hay un ejemplo de los boletines que se hacen. Pues este es un caso de incendio en Grecia, en las islas estas. Y bueno, se hacen boletines en los que se describe la situación. Hay una matriz de riesgo que no he puesto aquí, y se dice si hay mucho riesgo, si son vulnerables o no, etcétera, ¿no? Y por último, ya voy terminando. Para la campaña 26 queremos poner en marcha este grupo de compañeros que estamos trabajando durante casi 2 años en la elaboración de un índice de peligro de incendio, un nuevo índice de peligro de incendio forestal, ¿no? El índice que todos conocéis, supongo, el FWI, la entrada de este índice pues solo eran variables meteorológicas. Y esto es lo que algunas veces en los CLIs nos han reclamado que no podía ser así, ¿no? Y nos han dado bastante, nos han animado a la mejora que había aquí de introducir variables que no solo fueran meteorológicas. Hemos introducido el tipo de suelo forestal, su inflamabilidad, el estado de la vegetación queremos introducirlo adaptando el índice NDVI, la cobertura de nieve, las zonas urbanas, la humedad del suelo también la queremos introducir o la estamos introduciendo de hecho. Pues encontramos que esta variable es la que más se relaciona con la que buscamos, que es la humedad del combustible vivo. Esta humedad del combustible vivo a día de hoy no está medida ni solucionada por ningún sistema,
pues la estimaremos a partir de la medida del suelo. Vamos a aumentar la resolución del índice de 5 a 1 kilómetro, esto es un paso importante, y también vamos a aumentar el número de categorías, de 5 a 6 categorías. Y una nueva calibración, incluyendo los años más cálidos, porque, claro, si te quedas un poco atrás en la calibración del índice, la calibración es la que permite pasar del número del índice 112 a muy alto o extremo o alto, ¿no? Y bueno, como veis, las personas son estupendas, son unos tíos y unas personas unas chicas que trabajan muy bien, pero no somos muchos, somos pocos. Y básicamente lo que hacemos es pues eso. Estamos, por ejemplo, dividiendo el NDVI. Esta sería una gráfica del NDVI en los bosques y nos llamó la atención de que en verano se aplana, ¿no? Empieza a crecer en primavera, se aplana en verano y vuelve a bajar en el otoño. Entonces, mientras que en los cultivos pues crece y baja en verano, que es lo que habría que esperar para volver a crecer en otoño, ¿no? Pero estos son simplemente dos ejemplos. Entonces, bueno, hemos considerado agruparlo por cultivos e incluso pues un algoritmo que permite evitar este aplanamiento en verano, ¿no? Hemos establecido 5 tipos de suelo en la península de Baleares y 6 en Canarias. Y para conseguir la humedad del combustible vivo, que es lo que no se puede conseguir a día de hoy, pues bueno, pues en vez de estimarla con la línea verde, que es el índice NDVI, que sí que sigue una cierta secuencia, pero no las escalas son se aplanan en verano, como habéis visto antes, pues queremos introducir la humedad del suelo, que también se calcula en el ACAO de AEMET, eh, en el índice, en la no me sale. Se calcula diariamente, ¿no? En el balance de precipitación diario y sí que tiene una señal con un poco de retraso, pero sí con una señal más parecida a la evolución del combustible vivo, ¿no? Y aunque veis aquí esta gráfica, están solo el 22, sacada de un proyecto que se paró y no continúa, ¿no? Y bueno, pues estas son un poco las nuevas componentes del índice que queremos sacar de peligro con más resolución y que tendrá pues la cubierta del NVI, en los tipos de suelo, el propio índice que calculamos tradicionalmente y la humedad del suelo. Y parece, las primeras cuentas que estamos echando parece que empieza a funcionar. Tenemos que asegurarnos de que estas cuentas siguen funcionando bien y mejorando incluso, y lo pondremos en marcha en la campaña siguiente. Y esto es todo lo que quería contar. Si quedo a vuestra disposición de preguntas o lo que consideréis. Bueno, pues muchas gracias, Marcelino, por tu, yo creo que muy buena presentación. Nos has contado muchas cosas sobre los incendios. Sí, Nos has dado una panorámica general, yo diría, excelente. Por supuesto, el tema, como tú indicaste, es multifactorial, es amplísimo, pero bueno, yo creo que está muy bien. Me gustaría mencionar que a Ramiro Romero, que lo has mencionado al final con el índice este CVD, ¿no? sí, W, ¿no? Que ya lo tuvimos en un aula Morán, para los que tengan interés, pues ahí está grabado donde nos explicó y nos habló de estas cosas y también nos apuntó estos desarrollos de que queréis desarrollar y perfeccionar el índice. Así que en un tiempo futuro, para más adelante, ya si eso está desarrollado, por supuesto, estáis invitados, cualquiera de los dos, o lo que sea. Porque desde luego el tema, como tú muy bien has indicado, en España, pues es bastante importante, acuciante incluso por muchas razones, ¿no? Esa extensión tan grande de masa forestal, lo cual en principio pues es una cosa muy positiva de nuestro sí, sí, país. Pero claro, tiene estos riesgos con un clima tan seco en principio y los periodos secos que tiene el clima en España, encima acentuado con toda la problemática del cambio climático, pues claro, tener los cambios de uso del suelo, como tú has indicado, en fin, es un problema complejo. Pero bueno, también es cierto que hay gente, yo sí que he oído a gente, expertos que hablan de esto, ecólogos sobre todo, que como que se toman las cosas, a veces los incendios parece como que dicen que en realidad los malos malos son los severos, los que parece que lo calcinan todo, pero que luego hay muchas especies que más o menos están adaptadas y que vuelven a resurgir al cabo de unos años, ¿no? O sea, que hay todo un espectro del efecto de un incendio, hay todo un espectro sobre las distintas especies, depende del tipo
de arbolado, de bosque, que sea, o lo que tal, los efectos. O sea, que el tema también se complica mucho por el lado de la ecología y hablan estos de señalar determinadas zonas como de especial protección, porque hay especies, primero que eran menos y luego que pueden ser más sensibles, más vulnerables a incendios incluso de intensidad, digamos, moderada. O sea que realmente es amplísimo. Pero bueno, veo que me parece que han levantado la mano ya. Voy a, pues el primero que tengo aquí, espero que respete el orden de prelación, es a Rafael Requena. Adelante, Rafael. Rafael, Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, hola, ¿qué hola. tal? No sé si puedo poner la Su- cámara. Bueno, sí, supongo que sí, Sí, ya, ¿no? ya está habilitado, ¿eh? Podéis poner cámara si queréis. vale, pues no me la deja poner, no sé por qué. Bueno, ¿qué tal, Marcelino? Oye, muy bien. Gracias, Eh, yo, compañero. yo te quería comentar un par de cosas. Lo primero es, en la herramienta Alcif, claro, yo tenía hasta un par de meses después de jubilarme, disponía del usuario y la contraseña, y luego al perder el correo institucional, ya sabes, pues ya no tengo acceso. Yo no sé si existe la posibilidad de tener acceso con usuario y contraseña a la herramienta Alcib. Entonces, una de las cosas que te quería preguntar. Y no sé si lo sabrás. Bueno, Pero vamos, pues ahora mismo lo miraremos, Rafa, lo miraremos vale, y si, vale, ya si por digo mí porque vamos, fuera, como ya sabes la comprenderás, pues respuesta. vamos, en los últimos, en los Sí. últimos Copies, pues claro, lo llevábamos siempre, ¿no? A los Copies, ¿no? Y luego, pues, comentarte, pues eso, la diferencia entre el 2000, este año, ¿no? El 2025, que ha sido el peor, ¿no? Con más de 350.000 hectáreas, y que el anterior fue justo el 2022, ¿no? Hace 3 años, pero que fueron también más de 300.000 hectáreas, ¿no? Y además pues, coincide que han sido, tal y como lo has puesto, ¿no? En los gráficos, los dos más, los dos más calurosos, ¿no? El 2025 y el 2022, en ese orden, ¿no? Pero bueno, sin embargo, hubo una diferencia en estos dos, y es que este año ha afectado, como bien has dicho, más a la parte noroccidental de la península y no tanto a la oriental, mientras que el 2022 estuvo más repartido, ¿no? Afectó mucho a casi toda la península, ¿no? A casi toda la península. Vamos, yo lo recuerdo evidentemente porque había algunos de ellos de estar 14 o 15 CECOPIS seguidos, ¿no? O sea, con algunos de los incendios del 2022, ¿no? Y, y bueno, pues no sé exactamente a qué pudo ser, bueno, la diferencia, ¿no? Entre el 2022 y el 2025, no siendo que han sido los dos peores, ¿no? En cuanto a hectáreas, ¿no? Más de 300.000 hectáreas ardidas en la península, tanto en uno como en otro, ¿no? Y, y bueno, y también otra cosa que también quería comentar es, que también lo tuve ocasión de decirlo hace poco en la Academia de Ciencias en Madrid, ¿no? En un foro que hubo también por este tema, ¿no? Es que con la incorporación de las nuevas herramientas que vais a hacer, teniendo en cuenta, por eso, la humedad del suelo, las características del suelo y tal, al final, esas herramientas que se introducen en el nuevo índice que se elabore, aunque supuestamente no son meteorológicas, yo dije, bueno, no lo son, pero al final para estimarlas resulta que se tienen en cuenta parámetros meteorológicos, que es lo que yo veía aquí en Aragón con el índice que se emplea aquí, además del nuestro, ¿no? Que es el común, el común con el gobierno de Aragón, en que esa información sobre la humedad del suelo, sobre el combustible, tal, vale, son información que aparentemente no es meteorológica, pero su estimación, o sea, bueno, el estimación para meterlo en el índice es mediante cosas meteorológicas, es decir, humedad, temperatura previstas, eso que al final es meteorología también. Eso es lo que te quería comentar. También. Bueno, a ver, después de volverte el acceso, pues lo estudiaré y a ver si podemos dártelo Sí. y bueno, como estamos en contacto, lo estudiamos. ¿Qué ha sido este año diferente? Para mí este año ha sido bastante diferente en el sentido de las olas de calor, ¿no? Las olas de calor han sido, eh, y sobre todo, o sea, es que no me imagino, bueno, sí me lo puedo imaginar, pero no es fácil imaginarse un escenario peor. Primero, una ola de calor en junio muy temprana,
porque es junio, ¿eh? Tened en cuenta que los umbrales para las olas de calor se definen con los valores de julio y agosto. Y con esos umbrales, en junio ya tuvimos una ola de calor muy larga. Si los umbrales hubieran sido otros, en los que entrara la definición en esos umbrales, las temperaturas de junio, probablemente hubiera sido más larga todavía. Pero bueno, esa ola de calor tan temprana, digamos que agotó prácticamente y dejó tiritando, por hablar mal y rápido, a la masa forestal. Llega julio, que no fue un mes favorable, apenas llovió, etcétera, y la segunda ola de calor ya fue como si cocináramos una cosa ya precalentada en el horno, ¿no? Entonces, esas condiciones fueron muy duras. Pero además, en el fin de semana del 15, 14, 16 y 17 de agosto, vino esa vaguada, no sé si lo recordáis, una vaguada que trajo inestabilidad, muchísimas tormentas, miles de descargas eléctricas y con un viento fuerte, fuerte y muy fuerte. Por eso digo que no se me ocurrió un escenario peor. El material muy seco, completamente seco y agotado detrás de 2 olas de calor. La inestabilidad que provoca tormentas secas, porque no había humedad prácticamente, la humedad no se recuperaba. La humedad de noche se alcanzaba el 30 y el 40%, no se recuperaba, y encima el viento. Entonces, pues la simultaneidad de incendios fue brutal. Muchos incendios que en principio no parecían problemáticos se fueron a las miles de hectáreas. Los incendios forestales han subido de dimensión. El 86% de la superficie quemada ha sido por grandes incendios, con una extensión media de miles de hectáreas, en vez de 500 hectáreas, que es lo que define el umbral, que define el gran incendio forestal. Ha sido un cóctel perfecto, ¿no? Un cóctel perfecto. Y respecto a la tercera pregunta, sí, la meteorología influye en el primer escalón de esas variables, ¿no? Con las que calculamos el FWI, pero en la siguiente variable, las siguientes variables ya no son meteorológicas. El NDVI es una medida, una observación. La inflamabilidad del uso de la masa forestal que está ahí en cuestión no es meteorológica, es la que tiene. El brezo tiene más inflamabilidad que la retama o que otro. Sí, está claro que no lo son, pero me refiero que para introducirlos en el índice, para calcular el peligro de índice de incendios, esas variables que no son meteorológicas, ¿cómo se estiman para el día siguiente? O sea, tú metes, por ejemplo, el peligro de índice de incendios para el día siguiente, y lo que es meteorológico está claro: temperatura, viento, humedad, vale, de acuerdo. Y eso que no lo es, ¿cómo lo introduce? O sea, ¿cómo se estima? Se estima y se mide con medidas satelitales, con medidas de suelo. Vale, de acuerdo. Entonces ya sí que ya empiezo a ver que no es específicamente, si es con medidas satelitales, si es con observación satelital, vale, ¿no? Pero si era con, digamos, estimación de la situación para el día siguiente. No, porque entonces volvemos al mismo problema, claro. Vuelves a lo mismo, dice, vale, bien, vas a tener más o menos humedad, vas a tener más o menos combustible, por cómo sean las variables meteorológicas. La humedad del suelo la calculamos del balance hídrico, que lo calcula sí, pero eso mide la humedad del suelo. Sí, eso está claro. Y el estado de la vegetación, pues el estado de la vegetación medido con un satélite. Esas no son meteorológicas. Vale. Y pues no sé. Dejo paso a otro, porque si no me podía preguntar más cosas, pero una ronda y luego podéis a lo mejor volver a intervenir. Que tengo a José María Sánchez Laule y luego tenemos una pregunta por el chat. Así que, pero primero, José María, adelante, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Hola, Marcelino. Buenas tardes, José María. Enhorabuena por todo tu conocimiento y por tu trabajo, ¿no? Yo he analizado y ha salido en el último número de la revista lo que ha pasado este verano en las 2 olas de calor, según un modesto y simple artículo, ¿no? Tanto la ola de calor de junio, que se prolongó a julio, como la de agosto, ¿no? Entonces hay una diferencia grande entre las dos, ¿no? La primera está claro que estaba muy ligada a la parte oriental, quizás más de la península, porque además el mar Mediterráneo estuvo también con una ola de calor marina y unas temperaturas altísimas, ¿no? Y la segunda, en la cual te doy toda la razón de que una importancia fundamental la ha tenido el viento.
se formó un viento de componente sur importante sobre el oeste de la península, afectando a Portugal principalmente. Y bueno, eso hizo digamos que el calor de latitudes más bajas, la temperatura, la masa de aire de temperatura más alta, pues llegara al norte de la península, en esa parte fundamentalmente. Y bueno, pues provocó ese mismo hecho de la difusión de esa masa de aire, pues la ola de calor, ¿no? Y luego, además pienso que esta ola de calor, sobre todo en los días, ese chorro, ¿no? Ese viento en chorro que fundamentalmente duró unos 10 días muy importantes, ¿no? Me parece que del 8 al 17 fueron unos días tremendos, ¿no? En el cual se desataron todo tipo de incendios, sobre todo que no se podían apagar, ¿no? Y yo tengo una modesta opinión de lo que ocurrió, de un factor importante en la dificultad de luchar contra esos incendios, en la generación de ondas de montaña, en la parte sobre todo, bueno, en las sierras del norte sobre todo, que se ponen transversales, digamos, de oeste a este, ¿no? En Zamora, en León y en Orense. Bueno, pues realmente la onda de montaña se crea en condiciones de cierta estabilidad, ¿no? Para que en una atmósfera estratificada. Durante el día tienden a desaparecer con el calentamiento diurno, más en estas condiciones de ola de calor, porque como tú dices, se inestabiliza la columna y eso pues no mantiene esas ondas. Pero incluso de noche, en esos incendios que se crearon, pues la formación de ondas de montaña pues no eran capaces, cuando llegaban digamos, a zonas de incendio, la atmósfera se volvía inestable, es decir, se volvía que no había certificación, y entonces las ondas de montaña no se pueden mantener en esa atmósfera y se rompen esas ondas de montaña, provocando movimientos descendentes y vientos caóticos, ¿no? Turbulencia, que hace que sea muy complejo el poder para luchar contra un incendio por parte de los bomberos, ¿no? Entonces, digamos que ese factor, porque ese tipo de viento del sur es súper anómalo en esta época de verano, como tú has dicho, ¿no? Llegó afectando una masa, contraste de aire frío del Atlántico con las temperaturas que teníamos en la península, ¿no? Entonces, para mí que fue, bueno, la anomalía es muy grande de la componente sur en 700, por ejemplo, ¿no? Es decir, en toda la capa límite. Y eso afectó pues no solamente a eso, digo, a la distribución de la extensión de la masa cálida hacia el noroeste de la península, sino además a la creación de ondas de montaña que luego no se podían mantener y caían como bombas encima de los incendios, ¿no? No sé si tú tienes una opinión al respecto de esta... Bueno, pues yo, José María, no habíamos pensado en este tema, lógico, porque a tu mente clara no crea que llevamos todos, pero sí, pues, parece que el argumento que expones es plausible y lo miraremos. Sí se corrobora, pues, mucha extrañeza, porque bueno, nosotros hablábamos cada día con los servicios de extinción, sobre todo en el noreste de la península, ¿no? En León y en Orense, y se extrañaban un poco de por qué el viento era tan constante. A pesar de que parecía que había una entrada del oeste que intentaba aportar humedad de noche y no se constataba esa entrada de humedad, ¿no? Quizá puede ser por eso que tú apuntas, ¿no? Esas caídas de viento de capas más altas, más erráticos. La fuerza, de luego, no sé Sí, si eso los sería el modelos... producto, uno de los productos finales, ¿no? Es decir, Claro. que yo pienso que para luchar a lo mejor haría falta un tipo contra este tipo de incendios, de radares, ¿no? Que detectan la turbulencia, ¿no? Que se va creando en condiciones como esta. No sé si podrían existir, digo, efectos prácticos, algo portátil para utilizarlo Ya. los bomberos o algo así, ¿no? Hombre, con dinero todo existe, pero Bueno, pero hay que saber dónde está el problema primero. sí. Bueno, pues yo solo puedo decirte que he tomado nota de tu sugerencia, la turbulencia y esas ondas de montaña que
Lo de bombas y eso me da más miedo apuntarlo, pero sí, te hemos entendido. Digo, exagerando un poco la cosa, ¿no? Te hemos entendido lo que quieres decir y sí, vamos a estudiarlo estos días, a ver, que ahora ya con más calma estudiaremos los episodios diariamente y apuntaremos cosas y si hay alguna cuestión de este estilo, pues te la comentaremos, claro. Si me permitís un comentario respecto a lo que estáis hablando, durante gran parte del tiempo de esos incendios de este verano, el flujo en niveles ya no en superficie, sino en niveles un poquito medios altos, se mantuvo durante mucho tiempo siendo del sur-suroeste, hasta el punto de que, hasta el punto de que, por ejemplo, en la mitad este de la península, el humo de los incendios que llegaba no llegaba del suroeste, sino que venía del noroeste, venía del norte, bajando por la dorsal, ¿no? Entonces está llegando estaba llegándonos el humo de Castilla, pero no venía del oeste, sino que venía del norte, ¿no? Y era porque se mantuvo la vaguada mucho tiempo así. Eso puede explicar en parte y un anticiclón, digamos, centrado digamos, en Aragón, que allí estaba centrado entre Aragón y la costa mediterránea, ¿no? Sí, entonces circulaba allí en 700 o más bajo incluso. Pues, y era el de los incendios nuestros, porque podríamos pensar en los de Canadá, porque los de Canadá, lógicamente, eso sí, esos venían del noroeste, pero claro, esos venían desde mucho más lejos, ¿no? Pero no, era el humo de los incendios de la península, el que estaba llegando con flujo norte. Curioso. Efectivamente. Bueno, muchas gracias, Marcelino. Vale, muchas gracias a ti. Bueno, vamos a seguir, que tenemos varias peticiones. Voy a dar entrada a la pregunta del chat, la primera, porque tenemos varias, por seguir el orden, luego me parece que viene Encarna, que es esta. Es de Luis Felipe García Díaz. Y dice, el evento del niño o la niña está íntimamente relacionado con la temperatura. ¿Se conoce alguna relación entre estos eventos y el aumento de la ocurrencia de incendios en España? Pues yo no la conozco, ¿no? Yo la poca idea que tengo de niños y niñas es que a estas latitudes no influye mucho. En fin, no sé, aquí vosotros estáis, hay foros aquí de gente que sabe más de eso que yo. Yo desde luego no he leído nunca nada de eso. No sé si podéis vosotros, José Antonio, los climatólogos más clásicos que habéis estudiado las niñas y los niños, no sé, yo creo que no, Hombre, pero no puedo, si puedo, vamos. Sí. No puedo ¿Puedo hablar, sí Marcelino, un momento? Claro, claro. Es decir, hay una relación importante entre el número de días de levante y el niño, ¿no? Es decir, cuando al revés, me parece que era la niña. Cuando los años de la niña, levante. Pero este año no ha habido realmente, esas estadísticas están para romperse, porque este año ni ha habido niño ni ha habido niña, ¿no? Es decir, pero sí ha habido mucho levante. Es decir, que lo del levante es muy importante para que la ola de calor afecte al oeste de la península, no hay duda. ¿Te refieres al levante en todo el arco mediterráneo o al levante en el canal de Alborán? No, en toda la península, ¿no? Digamos, y en el norte de África. Vale. No lo sabía, ¿no? Pero en cualquier caso, parece que este año, esta temporada, no tiene esa relación que yo conozca. ¿No? Creo que no. Muy bien. Vale, pues doy paso a Encarna. Encarna, adelante. Hola, buenas tardes. Marcelino, primero, muchas gracias por la charla. No solo lo que nos has contado, que qué pena que no se conozca más y mejor todo lo que hacéis desde ALMET con un equipo tan pequeño, ¿no? Pero no cabe duda tan eficiente. Y me ha gustado, pues eso, no solo todo lo que nos has contado, sino la manera, ¿no? Que ha sido todo muy clarito. Por otra parte, enhorabuena por el trabajo que estáis aportando a nivel europeo, ¿no? Y entonces, pues es toda una satisfacción. Así que mucho ánimo, aunque vuestros recursos humanos sean tan pequeños. Y mi pregunta es más bien, bueno, apartándome un poquito de título, que es meteorología e incendios forestales, y es sobre la primera parte, ¿no? Aprovechando y es precisamente ese factor tan importante que más bien has señalado y a nivel ciudadano tenemos
tenemos en cuenta y que sabemos que el factor previo a todo esto es la prevención, como ya ha señalado muy bien, y dentro de la prevención un elemento fundamental y lógico es precisamente la infraestructura en los campos, ¿no? En los bosques y tal, como muy bien ilustrabas con tu fotografía de esos caminos a lo largo de las laderas de ese sistema montañoso que nos indicabas. Entonces, siendo algo tan lógico, tan sencillo y demás, aprovechando ese encuentro con el jefe de servicio de gestión forestal de la Junta de Castilla y León o Castilla-La Mancha, no me Castilla y acuerdo, León, Castilla Castilla y y León. León. Supongo que en esos comentarios, en esas charlas así informal y tal, la pregunta es, ¿y por qué no se hace? Pues, o sea, ¿por qué no se realiza ese trabajo de establecer esos caminos, de mejorar esa infraestructura que lo que hace es prevenir que los incendios forestales, que de una manera, por las causas que sean, se forma, se origina, por lo menos prevenir que se desarrolle de una manera drástica y fatal? Entonces, no sé si este señor os podía contar algo al respecto. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se hace? Y siguen los campos, pues eso, de esta manera, pues con una extensión forestal continua y claro, pues el incendio se extiende de una manera fácil. ¿Nos puedes contar algo al respecto Sí, sí, te puedo dar o no? mi opinión. Vamos, yo, Eh, ¿por qué no se hace? Estrictamente hablando no lo sé, ¿no? Pero intuyo la respuesta, ¿no? Intuyo que cuesta mucho dinero y que cuesta mucho aunar voluntades políticas, pero no se hace, a ver, no se hace todo lo que se debería hacer, claro, pero hacerse se hace, ¿eh? O sea, cada año gastamos más en prevención. Bruselas nos manda dinero y nos da subvenciones. Se hace. ¿Se hace suficiente? Bueno, pues eso ya no lo sé, eso ya los forestales tienen que evaluar, ¿no? Ellos dicen que no, pero se hace cada año más prevención. Hay mucho bullying, mucha desinformación, ¿no? Es que los bomberos se van a casa en invierno. No, eso no es verdad. En Extremadura, que todo sea de buena tinta, la plantilla se permanece en invierno y en verano. ¿Y qué hacen en invierno? Pues esas mejoras donde puedan. ¿Pueden hacer esas mejoras de infraestructura en todo el mundo extremeño? Pues eso ya, la verdad que se me escapa, ¿no? Intuyo que irán haciendo lo que puedan en las zonas más peligrosas, etcétera, etcétera. También hay aquí un factor de la voluntad. O sea, hay mucha, José Antonio López lo apuntaba antes, hay gente que la prevención la entiende como no hacer nada. En mi humildísima opinión en este aspecto, yo creo que se equivocan, ¿no? O sea, cuando los incendios que hemos tenido en Andalucía, en Sierra Bermeja, los últimos años, que se ha quemado 2 o 3 veces, pues decían, había voces que decían, hacemos un parque natural y lo protegemos y aquí ya no entra nadie ni... como hemos visto, claro, aunque fuera perfecto ese aislamiento, tiraría un rayo y si la masa es continua, la quemaría entera. O sea, no. Entonces, pero hay sin embargo gente que indica la protección, por esto que apuntaba José Antonio, de que es que aquí hay una especie que solo no sobrevive el incendio, no va a morir si se quema. Hay muchos puntos de vista, intuyo que ponerse de acuerdo es complejo. Pero bueno, yo soy optimista, yo creo que si se hacen cosas cada vez hay más conciencia. ¿Que se hace todo? Pues no, que se hace todo no. Que se hace menos de lo que se debería hacer? Pues yo creo que sí. ¿Por qué? Es tu pregunta. Bueno, pues supongo que porque el presupuesto limita y quizás luego, pues, esta opinión que era clara, a mí me pareció ilustradora, no está extendida, no lo sé, ¿eh? Esta competencia, desde luego, no es meteorológica, es forestal y se nos escapa a nosotros. Pues No sé oye, si gracias a que nos hayas, bueno, que hayas expresado bueno, lo que nos has dicho, porque efectivamente hay mucha desinformación. Es más, a nivel ciudadana, lo que uno piensa es que, por una parte, que los bomberos durante la época no estival, efectivamente sus contratos se acaban y que por otra parte que no hay tanta infraestructura realizada en los bosques, bueno, en los bosques, en las extensiones forestales.
En fin, así que gracias por decirnos que efectivamente se hace cosas. Quizás no tanta, como bien nos dices, pero lo que se hace tampoco se conoce tanto. O sea que nada. Sí. Y por otra parte, ya que has comentado la intervención de José Antonio, y en la línea de que efectivamente hay gente, hay colectivos que defienden que los incendios son beneficiosos desde el punto de vista ecológico, pues sí, ciertamente ese punto de vista es aceptable, pero de una manera parcial, porque, bueno, vamos a decir, a ver, ¿y qué hay de las personas, que también forman parte digo yo, del mundo bio, ¿no? De la vida? Habrá especies vegetales, incluso animales que se regeneren y se potencien y mejoren, etcétera, etcétera. Pero esas pérdidas materiales a nivel humano y no digamos pérdidas de personas, muertes, pues la verdad, oír esas reivindicaciones de que los incendios son positivos, lo mejor es no hacer nada, pues la verdad resulta muy doliente, ¿no? Vamos, Bueno, eso, es una reflexión que hago como complemento de que hay una parte positiva de los incendios, sí, una parte positiva, pero sí, pero que no hay se que pueden tener, hay que consentir, claro, prevenir. Hay que claro, sí, prevenir sí. de todas maneras, y no me quiero extender más, pero que efectivamente debe ser una cosa bastante complicada y yo creo desde el punto de vista de intereses aparte de posibilidades económicas, ¿no? Así que bueno, reitero mi enhorabuena por el trabajo que hacéis, ¿eh? Y ojalá Muchas, se conociera mucho más, mucho más. Así que a ver si se difunde de alguna manera a través de redes sociales y otros medios de comunicación. Gracias. gracias a ti, encanta. Vale, muy bien. Sí, la verdad es que ese tema, bueno, aparte que aquí es que ninguno creo podemos representar un poco el punto de vista, digamos, de los ecólogos, ¿no? Que se dedican a esto. Yo puedo decir, eso sí, que en una de las charlas que hace en la Real Academia de Ciencias, sí que me llamó la atención que estaba José Luis Moreno, que es una persona muy importante, ¿no? En la ciencia en España, estaba en el IPCC y es ecólogo, si no me equivoco. Él es ecólogo, sí, o biólogo, vamos. Y había otro en la mesa y habló uno, o no sé si fue del público, y habló de la necesidad de limpiar los montes y tal. Y José Luis Moreno le dijo, oye, a los ecólogos no nos gusta nada eso de limpiar los montes, ¿no? Esa idea. O sea que aquí se enfrentan puntos de vista y claro, el encontrar el punto de equilibrio, y por supuesto yo creo que es evidente que aquí hay una condición de contorno clara, que es la protección de las vidas de las Claro, personas, o sea, ser posible de los bienes, o sea, eso es un sine qua non, entiendo yo, de cualquier política, ¿no? Ahora, aparte de eso, ¿cómo se gestiona? Si interesa más una política un poco más relajada, admitiendo, como dicen también incluso algunos especialistas bomberos en extinción, que también he oído, como que esto, tú también lo has mencionado, Marcelino, que también si hay mucho material boscoso y tal y cual, es decir, si no hay incendios durante una temporada, lo que estás haciendo es creciendo el bosque y estás preparando que el siguiente que venga, sí, ese no va a haber quien lo pare. sí, Y sí, algunos correcto. dicen que la batalla por la extinción en ese sentido que está perdida. O sea, que llega un momento en que hay que, como tú mencionaste también el antecedente de Yellowstone, ha habido otros en Florida y tal que ya se echan para atrás y dicen, esto hay que dejar, este monstruo hay que dejar que devore hasta que se le acabe la comida, vamos, básicamente. O sea, retirarse y, por supuesto, salvar las vidas, claro, de las personas y los bienes que se pueda. Pero bueno, Sí. es un tema con muchas aristas. Yo creo que aquí no podemos más que tocarlo un poco por la superficie, porque aquí somos más bien de la meteorología. Y bueno, voy a transmitirte otra pregunta que teníamos en el chat. Se trata de Pérez Ordóñez, Paulina Pérez Ordóñez. Dice, buenas tardes, una charla muy interesante. Una pregunta, el FWI es usado por AMET y ampliamente utilizado en Europa. ¿Cómo funciona en los diferentes territorios de la península ibérica? Bueno, pues quizás mi compañero Ramiro, que lo veo que está por aquí, me puede complementar mi respuesta. Desde luego es un índice global, se utiliza en toda Europa, el EFI de la Comunidad Europea lo usa.
algunos puntos irá mejor que otros. Claro, este índice surge en los bosques canadienses, pero no se traduce directamente de los datos y de los ajustes que hacen los ingenieros forestales de Canadá a España. Por poner un ejemplo, pasa por más ajustes en Estados Unidos durante muchas décadas. Lo analizan, lo ajustan, pasa por ajustes que se hacen en Australia. Digamos que es un índice que se ha aprobado en muchas partes del mundo. Y nosotros, en estos encuentros que tenemos con los forestales, pues dicen siempre, parece que, por poner un ejemplo, parece que en Cantabria no va tan bien como en tal sitio. Claro, España es que es un país un poco fastidioso para eso, ¿no? Porque tiene tanto relieve, tanta diversidad, que es muy complejo. Hasta donde nosotros sabemos, aceptablemente, funciona aceptablemente. La única Bueno, queja que admitimos a cabo la única queja que admitimos es que en los últimos años se nos satura. Se queda rojo durante mucho tiempo. Y los rojos, esto me lo enseñó mi amigo Rafa Requena, aquí presente también, los rojos de mayo no son iguales que los rojos de agosto. Y sin embargo, todos acaban en rojo. Entonces, ese fue el punto de inflexión que nos hizo hace 2, 3, 4 años ponernos a trabajar en un nuevo índice, porque el que tenemos se satura. Si te sí, parece, Paulina, sí, dejamos casi que... que Ramiro... bueno, digo, es que me he puesto por explicarme un poquito mejor la pregunta, digo, por Bueno, por pues venga, sí. concretarla, pero bueno. Tú misma, venga, sí, pues venga. Luego le ¿Sigo? damos la palabra a mi Nada, compañero. nosotros hemos hecho un índice de vulnerabilidad a incendios tomando el Fairweather Index, pero así leyendo bibliografía, pues parece que funciona mejor en el norte de la península ibérica, en las zonas secas, que en las zonas del sur, de Andalucía. Hay algún artículo que los tendría que buscar, ahora mismo no me lo sé, pero los podría enviar. Así, global, que dice que la península ibérica no tiene casi mucha relación con el peligro real. También hay un índice, Fairweather Index, subíndice, que le añaden los portugueses la inestabilidad y mejora algunas zonas. Entonces, la pregunta va un poco en, hemos hecho meter ya la vegetación, la meteorología, quizá faltará la topografía, viendo el triángulo inicial, pero bueno, pero la meteorología tiene todavía campo de mejora o nos seguimos con el Fairweather Index. Es un poco la pregunta, porque ahí todavía hay, ¿no? Como somos aquí de meteorología. Como bien apunta, la inestabilidad es uno... Bueno, nosotros tenemos el compromiso te hablo con total sinceridad, en el 26 sacar una nueva versión. Y hemos visto en una primera aproximación muchos otros factores que mejorarían. La inestabilidad es uno de ellos. Y pensamos que en la siguiente versión entrará. De momento hemos acotado porque necesitamos, como mentes cuadriculadas que somos los físicos, tenemos una hipótesis, la comprobamos, la validamos, echamos cuenta y cuando está eso bien, lo sacamos. Y todo ese proceso con muchas variables nuevas no va bien, ¿no? Bien. Pero sí tenemos en cuenta la inestabilidad, también la tenemos en cartera, digamos, esperando, ¿no? O sea, que mejoramos hacer un índice más integral, pero la parte meteorológica solo también se podría mejorar, ¿no? Ramiro, si quieres complementar un poco la respuesta. Pregunto. No, sí, como ya has contestado tú más o menos a todo, Marcelino. Sí, estará el índice de inestabilidad. Hay más índices que sacan por ahí. El Hot Dry Index, creo que se llama. Hay el déficit de presión de vapor, creo que también es otro que tiene que ver con la meteorología, que correlaciona muy bien, ¿no? La diferencia de presión de vapor parece que es otro factor que queremos meter en cuanto podamos cerrar esta primera etapa. Diferencia de presión de vapor, inestabilidad, porque desde luego es un índice muy relacionado con la mortandad de los servicios de extinción, ¿no? Los casos de Pedrogao o de Guadalajara o de muchos otros se producen cuando una gran inestabilidad, bueno, no hace falta que sea tan grande, una inestabilidad dispara el pirocúmulo, revienta y provoca unos vientos de 100 y pico de kilómetros por hora, ¿no? Entonces, de alguna manera queremos meter eso en un índice de peligro. Pero, gracias. Topografía, por ejemplo, pues es otro que se puede meter. Lo que pasa es que al meter tantos, ya se nos puede convertir la máquina, por así decirlo, en un machine learning, una IA que no entendamos lo que está haciendo. Bueno. Y unos con otros se pueden... Pero bueno, muchas gracias. Se está mirando. Sí. Adiós, gracias. Gracias a ti, Paulina. Gracias.
Voy a leer otra pregunta, otra intervención del chat. Espero que, bueno, ha recibido en horas buenas de bastante gente en el chat, pero Muchas ya, gracias a todos. voy a seguir. Estaba Paulina, de acuerdo. Pues la siguiente intervención es de Manchado González, Gonzalo Barderas Manchado. Muchas gracias por la presentación, gran trabajo de la EMET. No quería ser muy redundante. Bueno, lo primero que plantea es si se puede solicitar el acceso al CID para investigadores, por ejemplo, que ya como, bueno, eso entiendo que no tienes, ya lo abordaste cuando te pregunta de José María. Dice, de todas formas, en relación a esto, si interesase la variable dirección y velocidad del viento o temperatura, sabría cuál, si tiene el dato a mano, resolución de la rejilla, número de kilómetros y frecuencia temporal de la solución, dice. Bueno, existen productos similares en AMET con esta información. De nuevo, si tiene el dato a mano, y disculpe. Bueno, entiendo la resolución de la rejilla que estamos manejando para el índice FWI son 5 kilómetros y la queremos bajar en el 26 a 1 kilómetro. Y a 1 kilómetro tendremos datos interpolados con nuestras observaciones y con la salida del modelo, con el análisis del modelo, ¿no? Que tiene la resolución 2,5, pues con eso interpolaremos a 1 kilómetro. Frecuencia temporal, pues cada 3 horas que sale el modelo. Pero, perdón, me estoy despistando, cada 3 horas en el portal ALCID para resoluciones, para predicción, etcétera. La resolución temporal de los índices de incendios la sacamos una vez al día a las 12 horas UTC, que entendemos que son las condiciones más desfavorables, ¿no? Aquí también hay mucho debate porque algunas comunidades quieren sacarlo cada 6 horas, otras no, otras prefieren una vez al día. Tened en cuenta que aquí detrás de este índice hay cierta normativa que obliga o más bien prohíbe ciertas actividades, ¿no? Y entonces si lo sacamos cada 6 horas, por ejemplo, obligamos al usuario a que cada 6 horas esté constantemente informado de cómo está el estado del índice para poder realizar cierta actividad o no. Pues tirar de cohetes, cosechadoras, actividades múltiples, ¿no? Y entendemos que dando el índice para las condiciones más desfavorables de ese día, pues si está muy alto o extremo, se prohíbe ciertas actividades, ¿no? Muy bien. No sé, no. Pues voy a leer otro comentario de Luis Felipe García Díaz, que ya había intervenido anteriormente. Dice, en otras regiones como el noreste de Brasil y sureste de Venezuela, cuando existe el evento del Niño, vuelve a incidir sobre esa pregunta que había planteado, la relación el niño, la niña con incendios, la temperatura tiende a aumentar y las precipitaciones a disminuir. Estos factores ayudan a una mayor ocurrencia de incendios y como el niño se puede predecir por semanas o meses, esto ayuda un poco a prevenir las operaciones de combate contra incendios. Parece claro que en esas regiones, de todas maneras, el niño o la niña, como les pilla más cerca, sí que tiene lógica, ¿no? Y que es así lo que cuenta. Pero aquí yo creo que sobre todo en verano, ¿no? Las influencias del niño y de tal, pues tienden a ser en general más desdibujadas. Y como habéis comentado ya, ¿no? Para los incendios, en concreto en la campaña de este año, no habéis visto que haya sido un Relación. factor. No obstante, si quieres puedo complementar que no sé si para la campaña del 26, quizás sí, creo que sí. Vamos a empezar de la mano del CSIC, estamos desarrollando productos que van a hacer una predicción estacional del índice de incendio. Estacional y sí, del estilo por perfiles, del estilo a la predicción de temperatura y precipitación para el trimestre siguiente. Ellos usan el niño o la niña, ellos usan los predictores climáticos a gran escala que usan los expertos en predicción o en proyecciones climáticas, que yo desde luego ahí sí que no puedo aportar mucho más en lo que leo, ¿no? Por Claro. ahí. Está incorporado de alguna manera las Sí, proyecciones claro, climáticas, está yo obviamente creo que incorporado esto, sí se usa. con esas predicciones climáticas o proyecciones de temperatura, viento y humedad, hacen esa predicción y estamos con ganas de ver. Están en fase de validación también, le estamos colaborando con ellos, validándola en lo siguiente que vamos a hacer, para ver si la pueden poner pronto, esa predicción estacional de la tendencia, menos que sea algo suave, no será una cosa muy determinada, claro. Vale, pues muy bien. De nuevo, muchísimas gracias, Marcelino, por esta
presentación tuya y por luego se ha visto el interés que has suscitado en todas las intervenciones que ha habido. Luego yo creo que a algunos nos apetecería seguir más. Pero bueno, aquí tenemos más o menos unos tiempos, hay que respetar también los formatos, así que vamos a despedirnos. Recordamos a todos los que nos escuchan y que nos vean posteriormente, ¿no? A través del canal de YouTube que dentro de 15 días tendremos la próxima Aula Morán, que vamos a seguir con el tema de los incendios, en este caso con la influencia más en concreto de la climatología. Nos van a hablar de esto Gonzalo Míguez, que es profesor de la Universidad de Santiago de Compostela. Esos son los planes, lo anuncio aquí. Y nada, no, por mi parte, pues eso, nos despedimos y hasta la próxima. Muy bien. Muchísimas gracias, ha sido un placer, ¿eh? Hasta la próxima, adiós. Gracias.